Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 17 de febrero de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Desde luego, el paro que está terminando en este momento, 72 horas en las que el ELN hizo lo que le dio la gana, porque estamos a la defensiva. Ese es nuestro artículo para las dos orillas en la mañana de hoy. Los invitamos a ustedes a que lo miren. También lo pueden encontrar en nuestra página. A la defensiva. Cuando pasa algo hay respuesta del ejército y la policía. Cuando no pasa nada, no pasa nada, porque estamos a la defensiva. El paro del que hablará Sergio Gel en unos minutos. El crecimiento económico del 3.3. No hay que engolosinarse con la cifra, hay que descomponerla, hay que mirar qué partes de la economía están avanzando y cuáles no. Pues tenemos retrocesos significativos en la industria, en la agricultura, en la construcción. Entonces uno se pregunta ¿para dónde vamos? Juan Daniel Oviedo, director del DANE, estará con nosotros en la hora de la verdad. El fisco cuadra caja con el Banco de la República, Ecopetrol, las ganancias de Ecopetrol y las ventas de ciertas empresas. Lo dice Carlos Caballero Argáez en un excelente escrito en el diario El Tiempo. Juan Francisco Espinosa aceptó la fiscalía y después no la aceptó. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuáles eran sus vínculos con personas que tendría que investigar? Y ahora, ¿quién viene para la fiscalía? Está circulando por ahí un nombre que sencillamente nos horroriza. No creemos, no puede ser. 29.363 colombianos pidieron asilo político en España. Nos lo dice Néstor Lazo desde España. 29.363. ¿Huyendo políticamente de quién? ¿Quién está persiguiendo a esos colombianos? ¿Qué es lo que está sucediendo con el asilo político en España? Delcy Rodríguez, la inefable Delcy Rodríguez, a quien llamó una parlamentaria extraordinaria de España, la torturadora, estuvo reunida en el aeropuerto de Barajas, pero no dentro del avión, en el salón principal del aeropuerto con el señor Ábalos. Mintieron y mintieron y mintieron. Delcy Rodríguez, violando las normas de la Unión Europea, estuvo como una princesa allá. Maduro dice que hablando de cosas muy importantes, después de que habían negado que Delcy Rodríguez fuera a una visita oficial a España. En la costa, y no solo en la costa, se roban la plata de la comida de los niños. Preso Alejandro Hernández. ¿Y los sobornados dónde están? ¿Y los que se robaron la plata de los niños aquí en Bogotá, dónde están? Preguntas que hacemos al margen de este tema de la Fiscalía General de la Nación, de un fiscal que va a ser itinerante. Va a ir ejerciendo la fiscalía por todo el territorio nacional. ¡Santo Dios! El Pablo Escobar de la heroína Carlos Salazar cayó en Colombia. Ave María, con la heroína habíamos acabado en la época de Álvaro Uribe Vélez y en la época del coronel Plazas como director nacional de estupefacientes. La heroína se acabó. ¿Quién la resucitó? ¿Y cómo? ¿Y por qué? El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, se horroriza porque el 82% de los colombianos no creen en la justicia. No se horroriza
de saber que esos colombianos no creen en la Corte Constitucional y en magistrados como él. Eso no lo horroriza. Lo horroriza que los colombianos no creen en la administración de justicia y solo en la tutela. ¿Qué está pasando con la tutela? Los tutelazos. Eso no es administración de justicia, eso es tutelazos. Aquí la administración de justicia se volvió imposible hace mucho tiempo y un juicio ordinario es la vida probable útil de un abogado. A propósito de abogados, se duplicaron los abogados en el país recientemente. ¿Eso es síntoma de qué? En cualquier sitio donde hay una casa grande con 5 habitaciones grandes, montan una facultad de derecho. ¿Para enseñar qué? ¿Cuáles son las pruebas reales a las que está sometido un abogado para hacerlo? Bueno, preguntas que hacemos al margen, y a nosotros sí no nos importa que se enojen nuestros colegas porque somos unos de ellos, como se enojaron con Marta Lucía Ramírez, que con toda la razón dijo: tenemos una cantidad excesiva de profesionales de cierto nivel, y dónde están los ingenieros, y dónde están los técnicos, y dónde están las personas que pueden transformar el país. Muy importante tener psicólogos, pero no faltaba más, claro que sí, pero ¿y los otros, los de las profesiones técnicas? Cerrada frontera con Venezuela por balacera entre el ELN y los rastrojos. Ejercicios militares ordena Maduro en la frontera. ¿No sería mejor idea, señor Maduro, darle un poco de comida a la gente que se muere de hambre en su país? Costa Rica hace la mayor captura de cocaína en su historia, entre 5,5 y 6 toneladas. Lo estaban contando bien. ¿Saben cuánto significa eso? En dólares, en su punto de destino, iba para Rotterdam. Esos son 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Más del doble de la exportación de café de Colombia al año. Un cargamentico de cocaína que cogieron en Costa Rica. Y después dicen que no estamos en manos de la mafia. ¿Para qué no? 6.000 millones de dólares vale lo que cogieron en Costa Rica. Estados Unidos inicia evacuación de pasajeros del Diamond Princess en Japón. 355 infectados en el buque. Cuarentena al llegar a una base militar de los Estados Unidos. Colombia también irá por los suyos a Wuhan. Esperamos que aquí hagan la cuarentena como corresponde, bien hecha. ¿El coronavirus en qué va? Nos lo contará Tatiana Guerrero en unos minutos. El buque que nadie quería llevaba a un norteamericano de 83 años con el virus, allá en Kuala Lumpur, en Malasia. Bueno, entonces, ¿cuántos más contagiados? Protesta en México por feminicidios. Las mujeres salieron a la calle a protestar. Hay 10 feminicidios por día en México. Bombardeos en Yemen por parte de Arabia Saudita. Murieron 31 civiles. Y para tranquilizarlos, hay epidemia de neumonía en el mundo también. Y en Hoy en la Historia recordaremos a una persona que se convirtió un grande entre los grandes, un hombre importante, estudioso, filósofo significativo, matemático, Giordano Bruno. Hablaremos de él y les contaremos esa historia. Les anticipamos, murió en la hoguera, quemado por la Inquisición. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN y en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo, a quienes saludamos especialmente el día de hoy. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad,
A través de esta cuenta de Twitter pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @lahora-de-la-verdad-oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 11 minutos. Continuamos con las noticias, no se despeguen de la sintonía. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCM. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Tú eres todo. Eres el sol, eres la lluvia. Eres la primavera, eres el invierno. Eres la flor, eres el perfume. Qué linda canción la de Charles Aznavour. Que no nos quiten el romance, por Dios. Con esa canción tan bella, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hace 13 minutos terminó el paro armado del ELN, que deja un saldo lamentable de 2 personas muertas en las últimas 72 horas, en las que el terror reinó primordialmente en aquellas zonas en donde tradicionalmente ha hecho presencia el ELN, una organización narcoterrorista que lo que busca es mantener el control territorial de zonas clave en las que opera una inmensa red delincuencial de narcotráfico, esto en alianza con otros carteles, por supuesto, mientras que el ELN presiona al gobierno nacional con paros armados como este, para volver a una mesa de diálogo en donde la base de negociación sería, por supuesto, lo que ya le entregó el gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos, hablamos del gobierno anterior, a las FARC. Esa sería, por supuesto, la base de negociación y desde ahí parten las peticiones del ELN y con paros como este, pues buscan presionar al gobierno nacional y generar hechos para la opinión pública para lograr esa presión. Pues la situación muy complicada, por supuesto, en norte de Santander. Allí un suboficial del ejército de nombre Norbey Felipe Palacios falleció cuando fue atacado en medio de labores que cumplía como centinela y fue asesinado por un francotirador del ELN. Una situación verdaderamente complicada en un departamento que sí estuvo en parálisis todo este fin de semana, con mucho temor, con mucha zozobra, las carreteras paralizadas, las terminales de transporte paralizadas, la gente no circulaba por las carreteras, en donde pues veíamos como el viernes atravesaron incluso un vehículo cargado de explosivos, y eso mantuvo pues a ese departamento de frontera con Venezuela completamente paralizado durante las últimas 72 horas, como paralizado estuvo también en el sur, el departamento del Cauca, en donde se registra el otro fallecido precisamente por el accionar terrorista del ELN. Allí un indígena del resguardo Las Delicias fue asesinado por hombres armados que iban en motocicleta cuando este indígena simplemente estaba caminando por allí, por ese resguardo de Las Delicias. Y el Cauca también pues es noticia en la medida en que fue otro departamento paralizado, también atemorizado y aterrado por el accionar del ELN, y nos llegaron denuncias precisamente de un concejal del municipio de Patía, allí en el Cauca, quien nos relata que la gente permaneció completamente encerrada y que incluso el Ejército Nacional le pedía a los pobladores quedarse encerrados, no abrir el comercio y quedarse en sus casas precisamente por estos hechos de orden público que se registraban en medio del paro armado, que afectó también departamentos como Arauca, en donde
pues el temor reinó. En el resto del país podemos decir que pues hubo algo de tranquilidad, con excepción de un ataque que creo que vale la pena destacar porque hace muchos años no veíamos un ataque sobre la Ruta del Sol, sobre la vía que comunica al interior del país con la costa atlántica, y allí a la altura del municipio de Pelaya, en el sur del Cesar, pues fue atacado una tractomula que pasaba por allí. Su conductor fue obligado a descender del vehículo, la tractomula fue atravesada e incinerada, mientras que otro bus, un bus que transportaba pasajeros, precisamente fue atacado a tiros también en ese mismo sitio. Un ataque sobre la Ruta del Sol, algo que sinceramente yo no recuerdo desde hace cuánto no se veía, no lo recuerdo, hace muchísimos años no veíamos que se atacara a la Ruta del Sol, una ruta que, recuerden ustedes, pues sufrió las famosas pescas milagrosas en otros tiempos y sufría precisamente esos retenes ilegales de la guerrilla. Bueno, volvió a ser noticia este fin de semana por cuenta de ese ataque que allí se presentó. Un balance muy complicado el de las últimas 72 horas. Afortunadamente en la capital del mayores noticias que lamentar o que registrar. Hubo una alarma de carrobomba en el norte de Bogotá, pero fue descartada minutos después de producirse. Y bueno, es el balance que tenemos tras estas 72 horas de paro que de nuevo ya concluyó hace 18 minutos. 2 fallecidos es el saldo y terror en muchos departamentos, principalmente en Cauca, en norte de Santander y en Arauca, en donde la gente quedó completamente confinada en sus hogares. Estamos a la defensiva. Nuestro artículo para las dos orillas, a la defensiva. Y en eso estuvimos en estas últimas 72 horas, a la defensiva. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Según la Comisión Nacional de Salud de China, las estadísticas actuales demuestran una leve disminución de los casos graves respecto al total de los casos confirmados en Wuhan infectados de COVID-19 o coronavirus. El número de personas infectadas con este virus llegó a los 70.548 casos, de los cuales 1.770 han perdido la vida y 9.419 de las que han sido hospitalizadas se han recuperado satisfactoriamente. Estas personas han donado su sangre con el fin de permitir que los demás pacientes de la enfermedad sean tratados con su plasma. Entre tanto, los Estados Unidos indicaron que el proceso de evacuación de los más de 400 pasajeros nacionales que se encuentran a bordo del crucero Diamond Princess en el Japón, según las autoridades sanitarias, manifestaron que al menos 40 estadounidenses en cuarentena a bordo de este crucero se infectaron de este coronavirus. Estas personas serán sometidas a una nueva cuarentena de 14 días una vez ingresen a territorio americano dentro de una base militar. Por su parte, un turista chino de 80 años de edad perdió la vida el fin de semana en Francia, convirtiéndose en la primera víctima fatal del virus fuera de China continental. Además, en una embarcación de más de 1.400 pasajeros que finalmente pudo anclar en Camboya, un pasajero estadounidense de 83 años de edad salió positivo con esta enfermedad. Y para finalizar con toda esta información del coronavirus, desde Cartagena, el presidente Iván Duque informó que el gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, ha puesto en marcha el plan de traslado al país de los colombianos que se encuentran en Wuhan, en China, y que este se realizará el 22 de febrero. El Ministerio de Relaciones Internacionales indicó y señaló que el avión que traerá a los colombianos debe tener el tamaño y el espacio necesario para ajustarse a los protocolos relacionados con el coronavirus y dijo que este ya estaría listo. Además, manifestó que la tripulación ya se ha definido y que está compuesta por 10 personas, que contará con el apoyo de personal médico dispuesto del Ministerio de Salud, Cruz Roja y la Secretaría de Salud de Bogotá para hacer los respectivos chequeos al llegar a Wuhan y durante el vuelo. Bueno, no nos han dicho dónde va a aterrizar, ¿no? Ni dónde va a ser la cuarentena. En fin. Gracias, Tatiana Guerrero, sobre este tema que sigue conmoviendo al mundo, el coronavirus. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El día jueves, luego de más de 8 meses sin fiscal en propiedad, se posesionó como fiscal general de la Nación el doctor Francisco Barbosa, compañero de estudio de pregrado del presidente Iván Duque,
quien lo ternó para ocupar ese cargo y fue elegido por una Corte Suprema de Justicia llena de desprestigio e intrigas, donde hasta el mismo presidente el año pasado del tribunal decía que había magistrados que ejecutaban una especie de extorsión para nombrar a nuevos magistrados en la corporación, asunto que no está superado porque siguen los mismos 16 magistrados y están a puertas de quedarse sin quórum para decidir. El caso fue que se posesionó el fiscal Barbosa y con 9 puntos dejó ver la ruta que seguirá al frente del ente acusador y para terminar lanzó unas pullas que no cayeron bien, por lo menos en el Procurador General de la Nación, pues le aclaró el procurador que él no tiene aspiraciones presidenciales luego de que Barbosa le pidiera al Contralor Felipe Córdoba y al Procurador Fernando Carrillo firmar un pacto para no aspirar a la presidencia en el 2022. Pero lo que parecía arrancaba como todo nuevo nombramiento, tuvo una sorpresa para un sector de la opinión pública y es el sector uribista, el nombramiento como vicefiscal general de la Nación de Juan Francisco Espinosa, quien fuera funcionario del gobierno Santos y estuvo a cargo de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, donde se dice tuvo de primera mano datos como la enorme fortuna de los terroristas de las FARC, de la que no se supo más, y todo lo que había en el tema de Odebrecht y sus negocios en Colombia. El sábado, luego del anuncio de la llegada de Espinosa a la vicefiscalía, para sorpresa de muchos, y ante los reparos porque Espinosa conociera el caso Odebrecht en la Fiscalía, se conoció que presuntamente por motivos personales y familiares, Espinosa no aceptaba el cargo, algo que no es normal en este nivel de nombramientos. Pero la salida de Espinosa coincide, doctor Fernando y compañeros de la mesa, con una carta que envió el expresidente Andrés Pastrana al fiscal general Francisco Barbosa, en la que le pedía que desarchivara la denuncia que había presentado junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando Néstor Humberto Martínez era el fiscal general de la Nación, donde se presentaban elementos para investigar al expresidente Juan Manuel Santos y su campaña por el aparente ingreso de dineros de Odebrecht. El expresidente Pastrana hizo otra solicitud en la misma carta que le envió al fiscal Barbosa y era que en caso de iniciar la investigación nombrara a un vicefiscal ad hoc para el mismo. La razón, pues obviamente los vínculos profesionales del que hasta hace poco era el vicefiscal Juan Francisco Espinosa, o por lo menos así lo había nombrado Barbosa, con personas que tendrían intereses relativos en la eventual investigación. Claro, el que iba a ser vicefiscal, el señor Espinosa, venía del gobierno Santos y había trabajado pues obviamente con Mauricio Cárdenas y con toda su gente de gobierno. Ante esta carta, porque no se conoce alguna otra parecida, el señor fiscal contestó sin referirse al expresidente Pastrana en una rueda de prensa de la siguiente manera. Él dijo que nadie a través de cartas o manifestaciones orienta sus decisiones y actuaciones. Aquí el fiscal no responde sus actuaciones por cuenta de cartas, expresó él. El fiscal toma decisiones porque define cada una de las posturas que tiene al frente de la entidad. A mí nadie, a través de cartas o de manifestaciones, me hace tomar decisiones. Ante esta respuesta inesperada, expresó el expresidente Pastrana a través de su cuenta de Twitter. Abro comillas, señor fiscal Barbosa, lo que usted llama carta es una denuncia. Investigar a Juan Manuel Santos y Odebrecht es su obligación. Cierro comillas. Esperemos que el señor fiscal le diga al país cuál será su trabajo de cara al escándalo de financiación de campaña presidencial por parte de Odebrecht en el caso de Juan Manuel Santos, porque a la fecha, doctor Fernando, seguimos sin saber si habrá o no procesos en firme, como ocurrió en otros países donde varios expresidentes y presidentes terminaron en la cárcel. En Colombia no pasa nada, como bien se sabe, y parece que hemos presenciado la elección de un fiscal con el que tampoco va a pasar absolutamente nada. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con ciclismo. Por un lado, el título que logró Nairo Quintana ayer, el boyacense terminó primero en la clasificación general del Tour de la Provence. Desde 2017 no ganaba una prueba del World Tour, la última vez fue la Tirreno Adriático de ese año que les acabo de mencionar, o sea, el 2017. Esta es una nueva victoria para Nairo, ahora con los colores de su nuevo equipo, la Arkea Samsic. La carrera ganada forma parte del calendario ciclístico mundial de segunda división. Recordemos que el nuevo equipo de Nairo
es de segunda y no de primera como el Movistar de donde salió, razón por la cual para poder correr las grandes vueltas tendrá que recibir invitación de la Unión Ciclística Internacional, invitación que ya recibió para el Tour de Francia de este año. Será otra oportunidad para ganar, para tratar de ganar esta carrera grande, la única que le ha sido esquiva al señor Nairo. Por otra parte, terminó ayer en el Alto del Verjón el Tour Colombia. El colombiano Sergio Higuita, del equipo estadounidense Education First, se quedó con el título de la tercera edición de este evento, tras mantener el liderato de la sexta y última etapa que salió de Zipaquirá y fue ganada por su compañero de equipo Daniel Felipe Martínez, segundo en el podio en la general a 8 segundos de Higuita, y el ecuatoriano Jonathan Caicedo tercero a 34 segundos, también del Education First. Dominio del equipo estadounidense donde hace parte Rigoberto Urán, ganaron la primera etapa, la contrarreloj por equipos, y fue imposible desbancarlos en las siguientes 5 etapas. Con 22 años, Higuita ya ganó una etapa de la Vuelta a España, la del año pasado, campeón de la prueba élite de ruta en los nacionales de ciclismo en Colombia este año, y ahora es el nuevo campeón del Tour Colombia. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchas gracias, Tata. Usted omitió, y no sé por qué omite, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, y es que el glorioso Once Caldas logró empatar en Barranquilla. Esas son noticias. Esa es una noticia importante. Noticias mundiales, noticias de carácter mundial. Muchísimas gracias, Tata, y estamos esperando tener comunicación con Juan Daniel Oviedo, director del DANI. En un minuto estaremos con ustedes. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.